Espero que muy bien, con ganitas para trabajar en casa. Este día vamos a trabajar un ejercicio del área de geometría. Como bien aquí pueden ver su nombre, medición de ángulos. Pero antes que nada quiero que repasemos los conceptos de los principales ángulos que ya anteriormente los hemos estado viendo en el ambiente. Y pues muy importante antes reconocer lo que son las partes del ángulo. Nada más les recuerdo que un ángulo siempre tiene dos lados, ¿verdad? Como en este caso. Siempre también tiene un vértice que es el punto, que es la unión de estos dos lados. Y la amplitud, eso es exactamente como se le llama a qué tan abierto o cerrado está mi ángulo. Hay amplitudes muy pequeñas, desde 1 grado, o muy grandes, como lo vemos aquí con el ángulo completo, el que da un giro de 360 grados. Entonces, iniciamos aquí con el ángulo recto. El ángulo recto es como nuestro ángulo estrella de este trabajo. El ángulo recto mide 90 grados exactamente. Yo aquí tengo un ángulo medidor que había usado en otras presentaciones. Lo voy a sobreponer únicamente para que comprobemos, ¿verdad?, que este ángulo mide 90 grados. Y luego aquí anteriormente tengo un ángulo agudo. Este ángulo, aquí tengo un lado y este es el segundo lado, ¿verdad? O sea, son los dos lados de mi ángulo, pero aquí tengo una referencia de una línea punteada muy delgadita, nada más para que veamos que este ángulo, perdón, es mucho más pequeño, ¿verdad?, que el ángulo de 90. Entonces, el ángulo agudo lo vamos a tener o lo vamos a obtener siempre que tengamos un ángulo desde 1 grado hasta 89. ¿Por qué? Porque el de 90 es el ángulo recto. Entonces, siempre que yo tenga desde 1 grado hasta 89, lo voy a catalogar como un ángulo agudo. Ahora, enseguida tengo el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, igual aquí tengo un lado, este es su segundo lado, su vértice. Y la amplitud aquí marcada. Si se fijan, aquí tengo la línea punteada, que es mi referencia de los 90 grados. Si lo sobrepongo aquí, podemos observar claramente cómo lo que falta, ¿verdad?, lo que se pasa de esta amplitud roja, es lo que supera los 90 grados. Entonces estamos hablando de un ángulo obtuso desde 91 grados, que supera el recto, hasta antes de los 180, que viene siendo el colineal o llano. Entonces, un ángulo que tenga desde 91 hasta 179 es un ángulo obtuso. Aquí tengo el ángulo colineal o llano. El ángulo colineal o llano es 2 veces el ángulo recto. Aquí tengo un ángulo medidor de 90 y fíjense muy bien, ahora si lo giro, aquí tengo mi otro ángulo de 90. Entonces, 90 más 90, 180 grados. Es el ángulo colineal o llano, es de una única medida, 180 grados. Y luego tengo el reflejo. Si se fijan, cada vez las amplitudes van superando el tamaño, cada vez son más grandes. Aquí tengo, pongan atención, mi ángulo de 90, si lo giro tengo otros 90 y aquí tengo una parte más. Quiere decir que supera los 180, pero tiene que ser menor que los 360, que es el completo, o sea que puede medir hasta 359 grados, desde 181 hasta 359, y ese lo considero un ángulo reflejo. Por último, el completo. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Vamos a contar cuántos ángulos de 90 o rectos. 90, un ángulo de 90 o recto. 2 van 180, 3 270 y 4 360. Entonces estamos hablando de 94 veces un ángulo de 360 grados, mi vuelta completa. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a usar el instrumento adecuado para medir los ángulos, que se llama transportador, ya ustedes lo saben. Y este transportador, fíjense muy bien, tiene desde los 0 grados hasta, aquí llegué a 90,
hasta los 180 grados. Entonces, con este transportador yo puedo medir ángulos hasta 180 grados, ¿verdad? Ángulos de hasta 180. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos cuando superan los 180 grados los ángulos. Entonces, yo tengo algunos ángulos que vamos a medir, ¿sí? Que voy a medir aquí con ustedes. Miren, vamos a empezar con este ángulo y aquí se los acerco para que lo puedan observar muy bien y fíjense muy bien. Yo voy a sobreponer mi transportador. Aquí está. Lo estoy sobreponiendo y en lo que yo me voy a fijar muy bien es en hacer coincidir el vértice, chicos, con esta, miren, aquí tiene como una T invertida y justo donde se juntan tiene un puntito. Entonces, ese puntito es el que yo voy a hacer coincidir con mi vértice. Ahora, de este lado tengo la amplitud del ángulo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que este cero coincide exactamente con la línea que es el lado del ángulo, este lado del ángulo. Entonces, miren, ahí lo voy a mover con cuidadito y ahí exactamente está sobrepuesto donde les digo, en el puntito el vértice, donde se juntaron estas dos líneas del transportador y el cero aquí sobre el lado de mi ángulo. Y entonces ahora ya puedo medir mi ángulo, fíjense muy bien, a partir de 0 tengo 10, 20, 30, 40, 50 grados. Este es un ángulo con una amplitud de 50 grados que por su medida de ser menor de 90, ¿verdad? Aquí lo tengo, menor de 90 se llama agudo, ¿sí? Entonces, es un ángulo agudo con una medida de 50 grados. Muy bien. Ahora tengo aquí otro ángulo, fíjense muy bien. Tengo aquí otro ángulo al que también, o en el que también voy a sobreponer mi transportador. Miren, aquí se ve el puntito que les digo, donde se juntan las dos líneas. Entonces, lo voy a colocar exactamente en el vértice. Miren, aquí mi cero anda arriba del lado, entonces lo bajo, ahí lo bajo a que esté bien sobrepuesto. Y ahora sí, aquí puedo medir mi ángulo, en este caso es de 90. Fíjense, de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Entonces estamos hablando de mi ángulo, como les decía ahorita, principal, mi ángulo estrella, ¿verdad? Este ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, tengo aquí otro ángulo. Voy a igual a sobreponer mi transportador. Aquí tengo el puntito en mi vértice, el cero aquí anda un poquito arriba, lo bajo. Ahí ya estoy coincidiendo, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, ¿cuánto mide este ángulo? Voy aquí de 0, 90 y le continúo 140, 160, 170, 180 grados. Fíjense, si lo tomo en cuenta de aquí para el otro lado, igual empiezo de 0 y luego llego a 90, a 100, a 140, 170, 180 grados. Entonces, del lado que yo lo quiera medir, tengo 180 grados. Este es el ángulo que representa el doble del recto. Y como el recto son 90, el doble son 180. ¿Sí? Y se llama colineal o llano. Ya habíamos visto eso. A ver, aquí tengo otro ángulo. Fíjense bien, voy a igual a sobreponerlo. Ahí estoy. Fíjense, tengo aquí la unión de mis lados, que es el vértice, con exactamente el puntito de mi transportador. Y aquí es lo que me tengo que fijar. Acuérdense que el cero no ande ni abajo ni arriba del lado. Ahí estoy. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, voy a medir. ¿De qué lado voy a medir?
Sería incorrecto que yo midiera de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo el lado de mi ángulo. El lado lo tengo de este lado. Es donde estoy apoyando el transportador y entonces me voy a fijar en esta numeración. Voy de 0, llegué a 90, 100, 110, 120 grados. Perfecto. Los ángulos que pasan de 90, a ver, ¿cómo se llaman? Los ángulos que pasan de 90 grados son los ángulos obtusos, ¿sí? Que medía, lo rectifico aquí, 120 grados, ¿verdad? Entonces es un ángulo obtuso que pasa de 90, mayor de 90, el ángulo obtuso. Ahora tengo otro más, fíjense bien, tengo este más que es mi ángulo, bueno, mejor lo vamos a medir. Si se fijan, tiene dos lados, uno y otro, uno un poquitito más pequeño, eso no importa, los lados de los ángulos pueden ser diferentes, siempre, en todas las figuras tenemos lados diferentes. Por ejemplo, estoy haciendo coincidir aquí el puntito con mi vértice, el 0 anda arriba, lo voy a acomodar bien ahí. Entonces, fíjense muy bien aquí qué sucede. Yo estoy midiendo de aquí hasta acá, llevo 180, pero apenas voy a la mitad de la amplitud porque me falta la mitad de la vuelta. Entonces, hasta esta parte yo tengo 180 grados. Luego, ¿qué haría? Lo volteo y ahora lo coloco de nuevo aquí. Y ahora hacia abajo también tengo otros 180 grados. 180 más 180, esta es mi amplitud completa de 360 grados y mi ángulo, que se llama de la misma manera, ¿verdad? Es un ángulo completo y ya dijimos, no les había dicho porque aquí lo tengo con el mismo nombre de completo, pero en el ambiente sí les he comentado, al ángulo completo también se le llama ángulo perigonal o perígono, también así lo pueden encontrar. Bueno, y ahora fíjense bien, tengo otro ángulo. Este ángulo vamos a ver qué observamos, fíjense muy bien. Yo lo que tengo aquí es un ángulo, bueno, que aquí está un lado y acá tengo el otro. Esta es solo una línea punteada que hace una referencia de los 180 grados. Lo voy a comprobar aquí con ustedes. ¿Sí? Aquí tengo mis 180 grados de 0 hasta aquí, hasta mi línea punteada. Son 180 grados. ¿Y qué voy a hacer? Voy a medir aparte, niños, esta amplitud extra de mi 180 y lo que mida esta amplitud más pequeña la voy a sumar a mi 180. Esa es la forma en que puedo saber cuánto mide este ángulo. Entonces, miren, lo voy a girar aquí. Ahí está, ¿sí? Lo estoy girando aquí y fíjense muy bien. Bueno, lo voy a girar para que lo vean ustedes con los números más derechitos. Y entonces aquí tengo 10, 20, 30, 45 grados, que son hasta esta línea punteada. Si se fijan, está muy, muy clarito ahí. Quiere decir que estos 45 grados se los sumo a los 180. 180 más 45, estamos hablando de un ángulo de 225 grados, ¿sí? Lo acomodo aquí y entonces este sería un ángulo reflejo. ¿Por qué? Porque viene siendo de este tipo, el que supera los 180 y tiene una amplitud aún extra, que es la que le sumo a mi 180 para tener la medida completa. Muy bien, con este ángulo terminé los que yo tenía para trabajar en el ejercicio con ustedes. Les voy a proporcionar un formato ahorita mismo para que ustedes los midan. Son unos ángulos que ya están trazados, ustedes los van a medir y aparte de poner la medida, así como lo hice aquí, le van a poner cómo se llama. Ya repasamos aquí sus nombres, los principales ángulos,
Y para los niños medianos y grandes hay un ejercicio extra. Los chicos hacen esto tal cual lo hice con ustedes y los medianos y grandes hacen el ejercicio extra que viene en los formatos. Si algún chico quiere hacer el intento de hacer el ejercicio que viene extra, adelante. Claro que lo pueden hacer. Que tengan muy bonito día, niños. Mucha suerte con su ejercicio y los extraño mucho.